Rebelión en la granja. Capítulo 4. Para fines de verano, la noticia de lo ocurrido en la granja animal se había difundido por casi todo el condado. Todos los días, Snowball y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas colindantes, contarles la historia de la rebelión y enseñarles los compases de bestias de Inglaterra. Durante la mayor parte de este tiempo, Jones permanecía en la taberna El León Colorado, en Willingdon, quejándose a todos los que quisieran escucharle de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser arrojado de su propiedad por una banda de animales inútiles. Los otros granjeros se solidarizaron con él, aunque no le dieron demasiada ayuda. En su interior, cada uno pensaba secretamente si no podría en alguna forma transformar la desgracia de Jones en beneficio propio. Era una suerte que los dueños de las dos granjas que lindaban con Granja Animal estuvieran siempre enemistados. Una de ellas, que se llamaba Foxwood, era una granja grande, anticuada y descuidada, cubierta de arboleda, con sus campos de pastoreo agotados y los cercados en un estado lamentable. Su propietario, el señor Pilkington, era un agricultor señorial e indolente que pasaba la mayor parte del tiempo pescando o cazando, según la estación. La otra granja, que se llamaba Pinchfield, era más pequeña y estaba mejor cuidada. Su dueño, un tal Frederick, era un hombre duro, astuto, que estaba siempre pleiteando y tenía fama de hábil negociador. Los dos se odiaban tanto que era difícil que se pusieran de acuerdo, ni aun en defensa de sus propios intereses. Ello, no obstante, ambos estaban completamente asustados por la rebelión de la granja animal y muy ansiosos por evitar que sus animales llegaran a saber mucho del acontecimiento. Al principio aparentaban reírse y desdeñar la idea de unos animales administrando su propia granja. Todo este asunto se terminará de la noche a la mañana, se decían. Afirmaban que los animales en la granja Manor insistían en llamarla granja Manor, pues no podían tolerar el nombre de granja animal, se peleaban continuamente entre sí y terminarían muriéndose de hambre. Pasado algún tiempo, y cuando los animales evidentemente no perecían de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de tono y empezaron a hablar de la terrible maldad que florecía en la granja animal. Difundieron el rumor de que los animales practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras calentadas al rojo y practicaban el amor libre. Ese es el resultado de rebelarse contra las leyes de la naturaleza, sostenían Frederick y Pilkington. Sin embargo, nunca se dio mucho crédito a estos cuentos. Rumores acerca de una granja maravillosa de la que se había expulsado a los seres humanos y en la que los animales administraban sus propios asuntos continuaron circulando en forma vaga y falseada, y durante todo ese año se extendió una ola de rebeldía en la comarca. Toros, que siempre habían sido dóciles, se volvieron repentinamente salvajes. Había ovejas que rompían los cercados y devoraban el trébol, vacas que volcaban los baldes cuando las ordeñaban, caballos de caza que se negaban a saltar los setos y que lanzaban a sus jinetes por encima de sus orejas. A pesar de todo, la tonada y hasta la letra de bestias de Inglaterra eran conocidas por doquier. Se habían difundido con una velocidad asombrosa. Los seres humanos no podían detener su furor cuando oían esta canción, aunque aparentaban considerarla sencillamente ridícula. No podían entender, decían, cómo hasta los animales mismos se atrevían a cantar algo tan deleznable. Cualquier animal que era sorprendido cantándola se la azotaba en el acto. Sin embargo, la canción resultó irreprimible. Los mirlos la silbaban en los vallados, las palomas la arrullaban en los álamos y hasta se reconocía en el ruido de las fraguas y en el tañido de las campanas de las iglesias. Y cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban secretamente, pues presentían en ella un augurio de su futura perdición. A principios de octubre, cuando el maíz había sido cortado y entrojado y parte del mismo ya había sido trillado, una bandada de palomas cruzó a toda velocidad y se posó, muy excitada, en el patio de la granja animal. Jones y todos sus peones, con media docena más de hombres de Foxwood y Pinchfield, habían atravesado el portón y se aproximaban por el sendero hacia la casa.
Todos esgrimían palos, exceptuando a Jones, que marchaba delante con una escopeta en la mano. Evidentemente, iban a tratar de reconquistar la granja. Esta eventualidad hacía tiempo que estaba prevista y, en consecuencia, se habían adoptado las precauciones necesarias. Snowball, que había estudiado las campañas de Julio César en un viejo libro hallado en la casa, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio las órdenes rápidamente y en contados minutos cada animal ocupaba su puesto de combate. Cuando los seres humanos se acercaron a los edificios de la granja, Snowball lanzó su primer ataque. Todas las palomas, eran unas 35, volaban sobre la cabeza de los hombres y los ensuciaban desde lo alto. Y mientras los hombres estaban preocupados eludiendo lo que les caía encima, los gansos, escondidos detrás del seto, los acometieron picoteándoles las pantorrillas furiosamente. Pero aquella era una simple escaramuza con el propósito de crear un poco de desorden. Y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos. Snowball lanzó la segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y todas las ovejas, con Snowball a la cabeza, avanzaron embistiendo y achuchando a los hombres desde todos los lados, mientras Benjamín se volvió y comenzó a repartir coces con sus patas traseras. Pero, de nuevo los hombres, con sus palos y sus botas claveteadas, fueron demasiado fuertes para ellos, y repentinamente, al oírse el chillido de Snowball, que era la señal para retirarse, todos los animales dieron media vuelta y se metieron, por el portón, en el patio. Los hombres lanzaron un grito de triunfo. Vieron, es lo que imaginaron, a sus enemigos en fuga y corrieron tras ellos en desorden. Eso era precisamente lo que Snowball esperaba. Tan pronto como estuvieron dentro del patio, los 3 caballos, las 3 vacas y los demás cerdos, que habían estado al acecho en el establo de las vacas, aparecieron repentinamente detrás de ellos, cortándoles la retirada. Snowball dio la señal para la carga. Él mismo acometió a Jones. Este lo vio venir, apuntó con su escopeta e hizo fuego. Los perdigones dejaron su huella sangrienta en el lomo de Snowball, y una oveja cayó muerta. Sin vacilar un instante, Snowball lanzó sus 15 arrobas contra las piernas de Jones, que fue a caer sobre una pila de estiércol mientras la escopeta se le escapó de las manos. Pero el espectáculo más aterrador lo ofrecía Boxer, encabritado sobre sus cuartos traseros y coseando como un semental con sus enormes cascos cerrados. Su primer golpe lo recibió en la cabeza un mozo de la caballería de Foxwood, quedando tendido exánime en el barro. Al ver este cuadro, varios hombres dejaron caer sus palos e intentaron escapar, pero los agorrotó el pánico y al momento los animales estaban corriendo tras ellos por todo el patio. Fueron corneados, coceados, mordidos, pisados. No hubo ni un animal en la granja que no se vengara a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente desde una azotea sobre la espalda de un vaquero y le clavó sus garras en el cuello, haciéndole gritar horriblemente. En el momento en que la salida estuvo clara, los hombres se alegraron de poder escapar del patio y huir como un rayo hacia el camino principal. Y así, a los 5 minutos de su invasión, se hallaban en vergonzosa retirada por la misma vía de acceso, con una bandada de gansos picoteándoles las pantorrillas a lo largo de todo el camino. Todos los hombres se habían ido, menos uno. Allá, en el patio, Boxer estaba empujando con la pata al mozo de caballeriza que yacía boca abajo en el barro, tratando de darle vuelta. El muchacho no se movía. «Está muerto», dijo Boxer tristemente. «No tuve intención de hacerlo. Me olvidé de que tenía herraduras. ¿Quién va a creer que no hice esto adrede?» «Nada de sentimentalismo, camarada», gritó Snowball, de cuyas heridas aún manaba sangre. «La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que ha muerto». «Yo no deseo quitar una vida, ni siquiera humana», repitió Boxer con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde está Molly?», inquirió alguien. En efecto, faltaba Molly. Por un momento se produjo una gran alarma. Se temió que los hombres la hubieran lastimado de alguna forma, o tal vez que se la hubiesen llevado consigo. Al final, la encontraron escondida en su casilla, en el establo, con la cabeza enterrada en el heno del pesebre. Se había escapado tan pronto como sonó el tiro de la escopeta. Y cuando los otros retornaron de su búsqueda, se encontraron con el mozo de caballeriza, que en realidad solo estaba aturdido, se había repuesto y huido. Los animales se congregaron muy exaltados, cada uno contando a voz en grito sus hazañas en la batalla. Enseguida se realizó una celebración improvisada de la victoria. Se izó la bandera y se cantó varias veces Bestias de Inglaterra,
y luego se le dio sepultura solemne a la oveja que murió en la acción, plantándose una rama de espino sobre su tumba. En dicho acto, Snowball pronunció un discurso, recalcando la necesidad de que todos los animales estuvieran dispuestos a morir por granja animal, si ello fuera necesario. Los animales decidieron unánimemente crear una condecoración militar, héroe animal, de primer grado, que le fue conferida en ese mismo instante a Snowball y Boxer. Consistía en una medalla de bronce, en realidad eran unos adornos de bronce para caballerías encontrados en el Guadernés, que debía usarse los domingos y días de fiesta. También se creó la de héroe animal, de segundo grado, que le fue otorgada póstumamente a la oveja muerta. Se discutió mucho acerca del nombre que debía dársele a la batalla. Al final se la llamó la batalla del establo de las vacas, pues fue allí donde se realizó la emboscada. La escopeta del señor Jones fue hallada en el barro y se sabía que en la casa había proyectiles. Se decidió colocar la escopeta al pie del mástil, como si fuera una pieza de artillería, y dispararla 2 veces al año, una vez el 4 de octubre, aniversario de la batalla del establo de las vacas, y la otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión.